Nuestro personaje de hoy es alguien cuya memoria histórica ha sido ignorada durante mucho tiempo, por no decir borrada. Un personaje incómodo, un personaje que tuvo una vida sumamente aventurera y que dedicó su vida a dos ideales. Uno, su país, Polonia, un país que resurgió de las cenizas después de la Gran Guerra, un país que fue borrado nuevamente durante la Segunda Guerra Mundial y que luchó con uñas y dientes para afirmar su propia identidad. Y el otro es el concepto de justicia, una justicia que debe entenderse en el sentido amplio del término, una justicia que debe ser para todos, sin importar la nacionalidad, el idioma que se hable o la creencia que se profese. Este hombre, Witold Pilecki, es nuestro personaje de hoy, un personaje cuya vida increíble y aventurera, estoy seguro, los mantendrá pegados a la silla o al sillón hasta el final. Nació el 13 de mayo de 1901 en Olonez, que en ese entonces formaba parte del Imperio Ruso. Witold Pilecki crece dentro de una familia perteneciente a la pequeña nobleza polaca, una nobleza profundamente ligada a la identidad nacional y a una tradición patriótica. Crecer en un contexto así significa respirar desde pequeño un sentido de pertenencia a una patria que, de hecho, como dijimos en el inicio, en esa época no existía en los mapas. Polonia, como ya había sucedido otras veces, había sido absorbida por Rusia, Prusia y Austria, borrada, desaparecida. Pero desde pequeño, Witold Pilecki es educado en valores compartidos por su familia, deber, sacrificio, disciplina. Participar en las organizaciones juveniles fue una actividad de renacimiento. Disciplina. Participa en las organizaciones juveniles clandestinas que buscan mantener viva la cultura polaca bajo el dominio extranjero. La cultura polaca, Polonia de Renacimiento, una actividad de renacimiento. La Gran Guerra, el contexto geopolítico comienza a cambiar rápidamente y abre el camino al renacimiento del Estado polaco. De hecho, en 1918, con el fin del conflicto, Polonia resurge, aunque debe luchar contra el Ejército Rojo para afirmar su derecho a la independencia, como muchos otros jóvenes. Para Witold Pilecki, ese momento representa no solo una victoria política, sino un llamado a la acción. De hecho, se alista en las Fuerzas Armadas polacas y participa en la guerra contra Rusia, el Ejército Rojo. Un conflicto que termina en 1921, lo que sanciona el derecho de Polonia a vivir de nuevo. Pilecki demuestra cualidades militares y un fuerte sentido de responsabilidad. No son cualidades comunes si lo piensan. De hecho, él no se puede definir solo como un soldado, sino más bien como un hombre profundamente convencido de que el valor de la libertad es algo que debe ser defendido activamente. Después del conflicto con el Ejército Rojo, Pilecki intenta construirse una vida más estable. Se establece en el campo, se dedica a la agricultura y a la gestión de la propiedad familiar. Se casa. Con María Ostrowska tiene 2 hijos de este matrimonio. A primera vista, el primer periodo de posguerra para Witold Pilecki es un momento de paz, una etapa tranquila. Pero Europa, entre las 2 grandes guerras mundiales, tiene un equilibrio frágil, está atravesada por tensiones políticas e ideológicas. También por esta razón, Pilecki permanece en el ejército polaco como reservista, no abandona por completo esa vida. Como si en ese momento algo le estuviera aconsejando mantenerse alerta. Y cuando en septiembre de 1939 la Alemania nazi invade Polonia, Pilecki, que ya había sido llamado como reservista, se da cuenta de que tenía razón. También porque no solo está Alemania como enemigo, también está la Unión Soviética. De común acuerdo, las 2 grandes dictaduras totalitarias de Europa en esa época deciden hacer desaparecer una vez más a Polonia de los mapas, repartiéndosela con un pacto secreto. Después de la agresión militar nazi, llega la agresión bolchevique desde el este. Y para Polonia, al final, una vez más, para Pilecki comienza una nueva etapa, la de la resistencia polaca. Una etapa que contribuye a fundar un nuevo modelo, el modelo partisano. Es el mismo Pilecki quien se une a una de las primeras organizaciones clandestinas contra la ocupación alemana. De un contexto difícil, hecho de represión brutal, arrestos masivos, deportaciones, la resistencia opera en la sombra, recopila información, organiza sabotajes, mantiene viva la esperanza. Y es precisamente en este momento tan delicado, cuando Pilecki toma la que a posteriori será la decisión más increíble de su vida. En 1940 a la resistencia polaca le llegan algunas noticias de la ciudad de Oswiecim, que está cerca de Cracovia. Es una pequeña ciudad conocida solo por un cruce ferroviario. Según la información recopilada, los alemanes han requisado un viejo cuartel para transformarlo en un campo de prisioneros.
También le han dado un nombre alemán, Auschwitz. La información inicial es fragmentaria, pero ya es suficiente para entender que es mejor vigilar de cerca la situación. En ese momento en Auschwitz están detenidos los prisioneros políticos, miembros de la resistencia, civiles. Nada hace presagiar lo que ocurrirá en los meses y años siguientes. Pero el liderazgo clandestino polaco necesita información precisa. No pueden bastar los rumores, las suposiciones, los primeros comentarios que llegan de los campesinos que viven cerca de ahí. Y es entonces cuando Witold Pilecki toma la decisión: dejarse arrestar voluntariamente para ser deportado a Auschwitz. No es un gesto impulsivo ni un acto suicida. Es una misión estratégica, como diríamos hoy, de un agente 007. Con algunos objetivos: recopilar información sobre las condiciones del campo, organizar una red interna de resistencia y recopilación de información, preparar, si es posible, una revuelta o facilitar un ataque externo para liberar el campo. Está claro que es una decisión que implica riesgos enormes. Nadie en esa época podía imaginar lo que sucedería dentro de esos muros. Sin embargo, Pilecki acepta. En septiembre de 1940, durante una redada alemana en Varsovia, se deja capturar deliberadamente. Lleva documentos falsos consigo. Lo identifican como Thomas Serafinsky. Los alemanes no saben exactamente quién es, solo saben que es un partisano como muchos otros, y es deportado a Auschwitz. Cuando pone un pie en el campo, es a finales de septiembre del 40, Auschwitz aún no ha alcanzado las dimensiones monstruosas que se verían en los años siguientes. Pero ya es un lugar de violencia sistemática, diseñado para aniquilar a los prisioneros, primero psicológicamente y luego físicamente. Las condiciones son brutales: trabajo forzado extenuante, hambre crónica, castigos arbitrarios, ejecuciones públicas y luego las enfermedades. Pilecki, como muchos otros, se convierte en un número. El número 4859 es su número de prisionero. Los guardias de las SS ejercen dentro de Auschwitz un control total, alimentado por el terror, pero también por la imprevisibilidad. Bastaba muy poco: un gesto equivocado, una mirada mal interpretada, el hecho de no quitarse el gorro rápidamente cuando estaba por pasar un suboficial. Basta poco para ser golpeado o para ser asesinado. Pilecki observa todo con extrema atención, pero no solo eso. Constituye dentro de Auschwitz una red clandestina, la red SOW, Związek Organizacji Wojskowej, Unión de las Organizaciones Militares. Es una red que tiene varios objetivos, entre ellos apoyar moralmente a los prisioneros, distribuir la comida y la ropa. En caso de ser posible, recopilar información sobre las actividades dentro del campo y mantener, de manera muy difícil, los contactos con el exterior. Pilecki actúa con extrema cautela. Sabe muy bien que el campo es una trampa constante. También hay informantes que, con tal de obtener un trato favorable por parte de los guardias, se convierten en delatores. Por esta razón, su red está organizada en pequeños grupos independientes. Es una estrategia ganadora porque evita que toda la red caiga en manos de los torturadores. Uno de los aspectos más importantes de su misión es comunicarse con el exterior. A través de contactos clandestinos, Pilecki logra sacar informes detallados sobre lo que sucede, las condiciones inhumanas, las ejecuciones sistemáticas, la construcción de nuevos campos y las primeras señales de lo que será el exterminio masivo. Con el tiempo, Auschwitz se transforma, deja de ser un centro de detención para convertirse en un centro de genocidio. Sobre todo, después de que la organización nazi decidió construir las cámaras de gas y los hornos crematorios industriales. Pilecki es uno de los primeros en testificar de manera directa sobre el nacimiento y el funcionamiento de este sistema. Sus informes llegan a la resistencia polaca y a través de la resistencia a los aliados. Pero hay un problema. Lo que Pilecki escribe se considera increíble. ¿Quién habría pensado que los nazis serían tan locos como para construir una máquina de exterminio siguiendo el modelo industrial de una línea de ensamblaje? Por eso, durante los primeros meses, nadie les cree a los informes de Pilecki y terminan en un cajón acumulando polvo. Pilecki, mientras tanto, en Auschwitz lucha por sobrevivir, tiene que adaptarse. Sabe que no es fácil, pero también sabe que tarde o temprano tendrá que irse de ahí para no morir. Entonces desarrolla una idea ambiciosa, la de organizar una revuelta dentro del campo. El plan consiste en tomar el control de algunas áreas, neutralizar a los guardias y finalmente lograr la fuga masiva de los prisioneros. Eso es lo que sucederá en Sobibor y que ya les hemos contado en un video que pueden encontrar en el canal. Pero Sobibor era mucho más pequeño, Auschwitz es enorme, tiene una guarnición mucho más fuerte, tiene estructuras mucho más difíciles de superar, como si eso no fuera suficiente.
Los prisioneros están extremadamente debilitados, no tienen las fuerzas para organizar una verdadera revuelta. Y desde afuera no hay un apoyo concreto. Pilecki intenta varias veces contactar a la resistencia y pedir ayuda para introducir armas en el campo y para asegurar apoyo logístico fuera del campo, o incluso ataques de distracción que logren distraer a la guarnición y favorecer la labor de los reclusos. Pero después de casi 3 años en Auschwitz, se da cuenta de que la revuelta es imposible, irrealizable. Entonces hay otra posibilidad, otro riesgo. Absoluto, jugárselo todo. La fuga en solitario. En la primavera de 1943, Witold Pilecki tiene la necesidad de escapar. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Entonces confía en 2 compañeros, Jan Redsey y Ewald Ciesiecki. Son ellos 2 quienes deberán ayudarlo en la evasión imposible. Los 3 trabajan en una panadería que está situada justo fuera del perímetro principal del campo, y es una posición que ofrece una oportunidad poco común. El plan, en apariencia simple, en realidad es más complejo. Consiste en neutralizar al único guardia armado presente dentro de la panadería. Luego cortar las líneas telefónicas, salir durante la noche y alejarse lo más rápido posible. Es un plan que requiere perfección y una coordinación perfecta. Ni un solo detalle debe dejarse al azar. En la noche entre el 26 y el 27 de abril de 1943, Witold Pilecki y sus 2 cómplices pasan a la acción. Logran someter al único guardia presente. Salen sigilosamente de la panadería. Una vez afuera, con una navaja, cortan los cables telefónicos. Así, la alarma se retrasa. Sí, están fuera de Auschwitz, pero no ha terminado. Toda la zona está bajo control alemán y las patrullas tardan poco en descubrir el cadáver del guardia y dar la alarma para iniciar la búsqueda. Los fugitivos son perseguidos, caminan durante días, a menudo de noche, encontrando refugio con campesinos o contactos en la resistencia. Hay muchas incógnitas. Hay cansancio, hambre, nerviosismo, el riesgo constante, pero al final lo logran. Logran llegar a una zona relativamente segura y reincorporarse a los circuitos de la resistencia polaca, que les da alojamiento, los alimenta, los recupera, les proporciona nuevos documentos y los hace desaparecer. Una vez a salvo, Witold Pilecki empieza a poner por escrito todo lo que ha visto. Ya no son solo los primeros informes que habían salido de Auschwitz y que habían terminado guardados en cajones acumulando polvo. El llamado informe Pilecki, que es un expediente muy extenso, se convierte en uno de los testimonios más detallados y tempranos sobre Auschwitz. En el informe, Pilecki describe la estructura del campo de manera minuciosa, el sistema de terror y explotación, las cámaras de gas. Es algo que antes nadie había contado porque nadie había logrado salir de ese infierno. Pero el informe Pilecki no es solo una crónica, también es un llamado. Pilecki insiste en la necesidad de intervenir militarmente para detener lo que está sucediendo. A pesar de que su información es extremadamente grave y precisa, las primeras reacciones son limitadas. Los mandos de la resistencia y los aliados se enfrentan a un dilema: creerle a Witold Pilecki, atacar a Auschwitz o posponerlo, conscientes de que existen otras prioridades militares. Está claro. Este es un aspecto que hay que recordar, porque a pesar de que Pilecki se esfuerza por ser creído y por obtener reacciones de los aliados, quizá un bombardeo sobre Auschwitz se topa con cadenas de mando que se ven ralentizadas por necesidades superiores. Sin embargo, Pilecki no se detiene. Después de la fuga, continúa operando en la resistencia. Está en las filas del Armia Krajowa, el Ejército Nacional Clandestino. Ese ejército dirigido por Borko Morawski que, como hemos visto, en el verano de 1944 desata el levantamiento de Varsovia. Dentro de ese levantamiento, del que ya hemos hablado, pueden encontrar el video en el canal. Witold Pilecki se destaca como oficial de infantería. Participa en los duros combates urbanos dentro de la ciudad, una verdadera guerrilla. Ve a sus soldados luchar con valentía y caer uno tras otro contra una fuerza militar abrumadora, la alemana, que no tiene escrúpulos en usar cualquier arma, incluyendo los monstruosos morteros Karl Gerhardt o los Sturmtiger, para destruir los edificios y sepultar bajo los escombros a muchos inocentes. Esa revuelta, que comenzó con grandes esperanzas, con el ejército rojo ya a las puertas de la ciudad, justo al otro lado del Vístula, se convierte en una derrota devastadora.
Varsovia se convierte en un montón de escombros humeantes, con miles y miles de muertos. Pilecki sobrevive y es hecho prisionero, pero esta vez es tratado como prisionero de guerra, internado en un campo de prisioneros de guerra, ya no en Auschwitz. Su guerra, la Segunda Guerra Mundial, termina en 1945. Pilecki es liberado. Pero si para muchos ese es el momento de la paz, para él y para Polonia la situación es mucho más compleja. El país no es realmente libre. La Unión Soviética, que intervino desde el este, impuso poco a poco un nuevo sistema. Un sistema de dominio cultural, social y político. Poco a poco, Polonia se va transformando en un estado bajo la influencia comunista, dentro de una galaxia, la que será definida como la galaxia del telón de acero. Pilecki se encuentra ante otra elección difícil. Es un poco el leitmotiv de su vida. Quedarse en el extranjero a salvo en el exilio, como los miembros del gobierno polaco, o regresar a su patria y seguir luchando. Por enésima vez, elige el camino más peligroso, el de regresar a Polonia. Su país, ese país que había amado de manera visceral, por el que había luchado, lo encuentra diferente. Día tras día, semana tras semana, las autoridades soviéticas moldean la sociedad polaca, haciéndola convertirse en una sociedad socialista al estilo soviético. Las autoridades rusas consideran al Armia Krajowa y a los combatientes independientes como potenciales enemigos políticos. Arrestos, interrogatorios, juicios farsa. Todo esto es cada vez más frecuente. Pilecki recibe una orden, la de recopilar información sobre el nuevo régimen y transmitirla a Londres, donde se encuentra el otro gobierno, el gobierno nacionalista en el exilio. Una vez más, Witold Pilecki acepta y se embarca en una actividad clandestina, pero en un contexto completamente diferente. Esta vez no hay tanto un enemigo extranjero evidente, hay un poder interno respaldado por una gran potencia. En 1947, después de menos de 2 años de actividad, Pilecki es descubierto y arrestado por la policía secreta. Desde ese momento, su vida se acelera y se vuelve brutal, porque dentro de la cárcel es sometido a torturas, a interrogatorios violentos, lo privan del sueño e incluso lo someten a técnicas primitivas de asfixia con agua. Todo para hacerle confesar la misión, los nombres de quienes lo enviaron y de sus supuestos cómplices. Según los testimonios de sus compañeros de celda, Pilecki les habría confesado que las torturas sufridas en la prisión polaca habrían sido peores que los tratos que recibió en Auschwitz. Esto dice mucho sobre lo que fue el periodo del telón de acero. A pesar de eso, Witold Pilecki trató de proteger a sus compañeros y de limitar los daños a su red clandestina. En 1948, después de casi un año de detención, Witold Pilecki fue sometido a juicio. Un clásico juicio político, acusado de espionaje y actividades contra el Estado, de connivencia con potencias extranjeras. Pero las pruebas que deberían ser la base de cualquier juicio justo, son débiles o claramente fabricadas. Se entiende de inmediato que el veredicto ya está decidido. Pilecki es un traidor, según algunos polacos. Para el poder constituido es un agente enemigo. El mismo Pilecki, durante el juicio, cuando se le concede la palabra, no reniega de sus acciones. Solo intenta atenuar las consecuencias para los demás. Sabe que es un hombre muerto que camina, y de hecho llega la condena a muerte. La condena se ejecuta el 25 de mayo de 1948. Es una mañana cuando Witold Pilecki, de apenas 47 años, es llevado al patio de la prisión de Mokotów, en Varsovia. Lo hacen arrodillarse, y un oficial le dispara con el revólver reglamentario en la base de la nuca. Así muere Witold Pilecki. El cuerpo es enterrado en un lugar secreto, probablemente en una fosa común. Es un último intento para evitar conmemoraciones y emulaciones, pero no es suficiente. El régimen decide por la damnatio memoriae. Su nombre es eliminado de cualquier página oficial. Sus documentos, incluido su informe, el que también había llegado a los soviéticos, son ocultados y destruidos. Y hablar siquiera de él, mencionar su nombre, puede resultar extremadamente peligroso. Durante décadas después de su muerte, el nombre de Witold Pilecki permanece envuelto en el silencio, como si nunca hubiera existido. En la Polonia comunista, su historia es incómoda. Un hombre que luchó tanto contra los nazis como contra el régimen impuesto por los soviéticos. ¿Cómo debe ser catalogado? Por eso su figura es deliberadamente oscurecida. Los testimonios son ignorados. Los documentos que hablan de él son censurados.
Todo cambia con el viento de cambio que recorre Europa del Este a mediados de los años 80 y con el inicio de los años 90. La caída del régimen polaco finalmente permite el acceso a los archivos, permite reconstruir las historias que habían permanecido ocultas por demasiado tiempo. Y es en este contexto que la figura de Witold Pilecki comienza a resurgir con gran fuerza. Historiadores, periodistas e investigadores comienzan a recuperar sus informes, a analizar los testimonios de los sobrevivientes y a reconstruir el papel que desempeñó Pilecki dentro de la resistencia. Y entre los documentos más importantes se encuentra su expediente, el informe Pilecki, en el que él relató lo que había visto dentro de Auschwitz. Con el tiempo, el nombre de Witold Pilecki es progresivamente rehabilitado y honrado, y se convierte en uno de los más grandes héroes nacionales polacos. El Estado de Polonia le ha otorgado condecoraciones militares póstumas, le ha dado reconocimientos, conmemoraciones públicas, y ha nombrado calles, avenidas y plazas en su honor. Hoy en Polonia, Witold Pilecki es recordado por su valentía, por su resistencia y por su fidelidad a sus propios valores, incluso en las condiciones más extremas. Pero lo que hace que su historia sea tan extraordinaria no es tanto el hecho de haber luchado, sino la fuerza moral que demostró al tomar decisiones tan difíciles. La decisión de dejarse arrestar y ser internado en Auschwitz. La decisión de organizar la resistencia. De organizar un primer plan de rebelión y luego su fuga. De seguir luchando primero contra los nazis y luego contra los soviéticos. Hoy los historiadores consideran el informe de Pilecki como uno de los primeros testimonios directos del Holocausto. Su importancia no es exclusivamente documental, sino también ética. Muestra cómo incluso en los contextos más inhumanos pueden existir espacios, por muy frágiles que sean, de elección y de responsabilidad. En el mundo contemporáneo, la historia de Witold Pilecki sigue por suerte siendo contada, discutida y estudiada, pero no es solo un acontecimiento del pasado. Nosotros no estudiamos la historia solo para recordar de manera automática o memorística lo que sucedió. Lo hacemos para cuestionarnos sobre ciertos temas. Por ejemplo, la relación entre el individuo y el poder establecido, el valor de oponerse a la injusticia y cuál es el precio de la libertad. La vida de Witold Pilecki atraviesa una de las páginas más oscuras del siglo XX. Y no hablamos solo de la Segunda Guerra Mundial. Los totalitarismos, los genocidios, las represiones de diferentes colores políticos, pero unidos por la violencia, por la voluntad de imponerse sobre los demás. En el centro de esta historia no está solo la violencia, sino también, y sobre todo, la capacidad de un individuo de actuar con lucidez y determinación. La decisión de entrar a Auschwitz, la formación de la resistencia interna, la fuga, la lucha armada, el sacrificio final. La existencia de Pilecki aparece como una secuencia de decisiones extremas, siempre bajo el signo del peligro. Y aunque su nombre fue borrado durante mucho tiempo, hoy representa uno de los símbolos más poderosos del siglo XX. Porque es el símbolo de la voluntad. Y me preguntarán, ¿voluntad de qué? De defender los derechos, la verdad, la dignidad humana. Y si esto les parece poco, entonces tal vez aún no han comprendido la magnitud y la importancia de la historia de Witold Pilecki.